Buenas noches, compañeros de Casa Roca, compañeros de mi curso de IBLI tercer semestre. Soy Néstor Fonseca y quiero que me acompañen hoy para desarrollar mi prédica. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Espero que todos la puedan escuchar claramente. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Vamos al libro de Habacuc 2, versículos 2 al 4. Habacuc 2 al 4, 2 al 4 dice: El Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites en este momento reunirnos, Señor, con mis compañeros, también con mi familia, Señor, que están aquí acompañándome, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para entender el mensaje que tú quieres mostrarnos, Señor, que tú has puesto en mi corazón para que compartas, Señor, aquí con mis compañeros, que podamos extractar de tu palabra, Señor, lo más importante, lo que tú quieres que nosotros entendamos y apliquemos en nuestra vida, Señor. Por favor, danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, para que podamos ver claramente lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a Habacuc. ¿Quién era Habacuc? Habacuc, pues, como para ponernos un poquito en el contexto, Habacuc fue uno de los profetas menores, denominados profetas menores. Él más o menos, estamos hablando del siglo séptimo, a finales del siglo séptimo antes de Cristo. Habacuc era un profeta que tuvo que durante su época vivir las aflicciones y ver las grandes injusticias que se estaban dando que estaba sufriendo el pueblo de Israel, injusticias ocasionadas por la invasión de los caldeos que bajo el dominio babilonio y el mandato de Nabucodonosor se extendían en su dominio militar y territorial. Entonces ellos estaban extendiendo su dominio y pasaban por las ciudades de Ninive, de Herán y de Cárquemis, porque se dirigían finalmente hacia Jerusalén. Eran los tiempos del rey Joacim, quien fue el sucesor del rey Josías, quien murió en el año 609. Las quejas de Habacuc se daban luego de ver no solamente la crueldad del ejército de Nabucodonosor con la toma de estas ciudades, sino también se daba al ver que el mismo pueblo de Israel, con el nuevo rey Joacim, habían retornado a prácticas de idolatría y se habían nuevamente dejado llevar por el pecado. Entonces era una unión de dos cosas de maldad, o sea, la injusticia que se daba por la invasión de los babilonios, de los caldeos claramente, y las cosas mundanas que estaba haciendo nuevamente el pueblo de Israel. Ante esta situación, pues Habacuc presentaba su queja. Él se quejaba ante el Señor y le decía: ¿por qué, Señor, tengo que vivir estas cosas? Lo veamos en el capítulo 1 del libro de Habacuc. ¿Por qué tengo que ver esto? ¿Por qué tú permites esa maldad en nuestra tierra? Y ante esa situación él veía que Dios guardaba silencio en lugar de castigarlos o castigar a los necios o darles alguna lección para que ellos se volvieran a las prácticas correctas, y también a los que cometían injusticias, a que no pasaran estas cosas. Entonces estos reproches del profeta Habacuc se centraban, eran como unos reproches hacia Dios. Este es un texto muy bonito y un versículo, una palabra que llegó a mi vida en tiempos de crisis. Ya en lo personal, esta es una palabra que quiero compartirles. Llegó a mí de una manera muy, muy especial. Llegó en días en que en mi mente y mi corazón
solo había reclamos hacia Dios por cualquier situación, tiempos en que mi falta de contentamiento, mi falta de intimidad con Dios, yo no era, digamos, un cristiano convertido, ¿sí? Estaba en medio del catolicismo y empezando a conocer algo del cristianismo. Pero esa falta de intimidad y de centrarme realmente en lo que yo quería me estaba llevando directamente al pecado. Y de una manera directa, en un sueño que tuve, soñé que yo que estaba leyendo un libro, ni siquiera tenía claro de que fuera la Biblia, sino que estaba leyendo un libro, pero vi allí en esa lectura claramente el libro de Habacuc, decía Habacuc 2.2. Yo sorprendido me desperté y le comenté a mi señora, le dije que me había soñado con ese nombre y ese versículo, qué pensaba ella, porque yo ni siquiera tenía claro de que eso fuera un libro de la Biblia, no lo conocía. Ella, que siempre ha sido una mujer conocedora de la palabra, me invitó a leer el versículo. Lo leímos y pues lo relacionamos mucho con planes que teníamos en ese momento, planes futuros que teníamos de cambiarnos de ciudad o de permanecer en la que estábamos. Vivíamos en Cartagena en ese entonces, hace unos 4 años tal vez. Lo relacionamos con esos planes y digamos que nos dio algo de esperanza y dijimos, hombre, pues el Señor nos está mostrando de que Él tiene cosas para nosotros. Y lo dejamos así, no le dimos una gran importancia. Sin embargo, para mí ese versículo pues me ha acompañado desde ese episodio en muchas oportunidades y ha sustentado en mí la fe que tengo en el Señor. Y sé que es para grandes cosas y pues que esas cosas llegarán a nuestras vidas en su tiempo, como lo dice el mismo versículo, en su tiempo y no en el nuestro. Volviendo al texto, quiero que ahondemos un poco en lo que nos dice Habacuc en estos dos cortos versículos, pero muy concisos y muy profundos respecto a lo que trasciende para cada uno de nosotros. Entonces quisiera que los desmenuzáramos de alguna manera para poder tener claro de qué manera Él nos genera esa confianza y hace que nosotros profundicemos nuestra fe. Analicemos entonces las frases importantes que hay allí. En la primera parte del versículo dice: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Esta invitación a escribir la visión no es, en otras palabras, Él nos invita a, ¿qué? A conocer su palabra. Él nos dice que mostrarla en las tablillas. En las tablillas se refiere a que en las puertas de las casas de esta época se escribiera claramente. La tablilla puede ser tal vez algún sitio fuera de la casa donde ellos ponían o el nombre de la familia o algún verso o algún comentario que querían que los demás conocieran. Entonces invita a que las tengamos en la puerta de nuestra casa, en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. ¿Qué quiere decir esto? Para que quien pase por allí la pueda leer e identificar claramente, sin necesidad de detenerse, sino que rápidamente pueda leer lo que dice. O sea, nos está invitando a que nosotros tengamos esa confianza, la tengamos en su palabra y en sus promesas y que la hagamos visible. Somos responsables de que la divulguemos ante los demás, ante los semejantes. Entonces, mira que es una parte en donde nos invita con su palabra a que nosotros divulguemos su palabra. El versículo 3 inicia, en la segunda parte de la lectura del versículo 3 inicia diciendo: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Dicho cumplimiento claramente se dará en el tiempo del Señor, como les decía antes. No es cuando nosotros lo queremos, no es cuando nosotros lo necesitamos. Nos insta a permanecer con esa confianza y con esa fe, esperando a que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas, en la justa medida y en la oportunidad en que Él lo designe, ¿sí? La siguiente parte del versículo dice: marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. De esta manera arranca esta parte del versículo diciendo marcha, es un verbo, es una acción, o sea, nos dice que de manera activa, de manera positiva debemos ir hacia el cumplimiento de las promesas. O sea, las promesas no van a llegar solas a nuestras vidas, las promesas se van a dar en la medida en que nosotros hagamos cosas que permitan que mostremos que con nuestra fe y con nuestra intimidad con Dios estamos actuando como debemos actuar para
a actuar de acuerdo a sus preceptos. O sea, no es simplemente quedarnos y esperar a que se cumpla una promesa de Dios. Nosotros debemos marchar hacia ella. ¿Cómo marchamos hacia esas promesas? De manera activa. De manera activa es conociendo, leyendo la palabra, aplicándola en todo momento en nuestras vidas, actuando de la manera que Dios quiere que nosotros actuemos, para que seamos también partícipes de que esas promesas se están dando en nuestra vida. Es claro el mensaje. De esta manera dice, no dejará de cumplirse. Si nosotros hacemos nuestra parte, pues Dios hace la suya, que es la de cumplir las promesas. En la parte final del versículo nos da dos afirmaciones muy importantes y claves que nosotros debemos tenerlas, cada una por aparte, para mirar qué debemos hacer para que esto se dé. Dice, espérala porque sin falta vendrá. Las promesas del Señor siempre se cumplen, así lo dice en su palabra. Y esa es nuestra fe. Nuestra fe debe ser firme, debe ser fuerte, inquebrantable, y debe permanecer en ella. Debemos permanecer en ella sin lugar a ninguna duda, ¿sí? Por eso lo dice claramente, espérala porque sin falta vendrá. No hay ninguna duda de que las promesas de Dios en nuestras vidas se van a cumplir. Por eso debemos tener nosotros esa fe férrea, firme, fuerte en todo momento. Y al final hace una aclaración y nos dice, el justo vivirá por su fe. Esta afirmación del Señor nos plantea la confianza en las bendiciones que Él tiene para quien el que es justo, y asegura que la fe es nuestro baluarte. Lo compara con el insolente, dice que quien no tiene, que el insolente, quien no tiene el alma recta, hace el parangón de que quien actúa de acuerdo a su palabra y tiene fe, ¿sí? vivirá por su fe, pero el insolente no tiene el alma recta. Este es digamos, el análisis detallado de lo que Dios nos está mostrando en estos dos sencillos versículos de Habacuc. Pero no solamente, pues aquí obviamente no es solamente en Habacuc donde Él nos incita o nos muestra esa confianza que debemos tener en Él. Reiteradamente durante toda la palabra, en toda la Biblia, nos lo dice muchísimas veces. Extracté algunas solamente como para que hagamos un pequeño recorderis. Miremos, por ejemplo, lo que dice en Jeremías 17:7. Les voy a leer. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Reafirma todo lo que hemos dicho antes. En los Proverbios 22:19, en muchas partes de la Biblia nos habla sobre la confianza y la fe, pero tratemos específicamente lo que tiene que ver con la confianza. Proverbios 22:19 dice, a ti te las enseño en este día para que pongas tu confianza en el Señor. Salmo 43 nos dice, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Segunda de Reyes 18:5. El profeta Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después, el gran profeta Ezequías. En el Salmo 44 también lo menciona, dice, dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Primera de Samuel 36, al rey David también lo podemos ver. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Recordamos este episodio de la Biblia. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. El Salmo 27:14 nos lo muestra también, dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor, lo recalca varias veces. Isaías 24:6 nos lo dice, confíen en el Señor para siempre porque el Señor es una roca eterna. Es una roca eterna que nos está mostrando, es inmodificable, es firme, es lo más perenne que puede haber, una roca, y reafirma, eterna. Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Sabemos todos que muchas veces apartamos nuestra confianza en el Señor por creer en lo que nosotros mismos creemos que podemos hacer. Creemos que somos más capaces, que tenemos más experiencia, que tenemos el conocimiento, que estudiamos, que no nos va a pasar eso porque nosotros lo sabemos hacer. Y estamos totalmente equivocados. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza primero en el Señor. Él todo lo puede, Él todo lo conoce, todo lo sabe, y Él es quien nos guiará.
No es nuestras propias fuerzas, no es nuestra propia capacidad, nuestra inteligencia, sino es Él quien guía nuestros pasos. Así pues, ¿qué podemos concluir? Pues claramente debemos poner toda nuestra confianza solamente en Dios, con la plena certeza de que Él conoce más que nadie nuestras necesidades, Él conoce nuestras angustias, nuestros deseos, Él conoce nuestros corazones conforme a su palabra. Y como lo dice para cerrar el capítulo, el libro de Jeremías 29:11, es lo que quiero que nos llevemos como recorderis en el corazón y en nuestra mente. Jeremías 29:11, leámoslo todos, dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú permites que podamos compartir este momento, Señor, y que podamos escuchar tu palabra, Señor. Tú permites que hayamos podido leer, discernir, entender lo que tú quieres mostrarnos. En 2 sencillos capítulos, Señor, en 2 sencillos versículos nos muestras cómo es de importante que nosotros postremos nuestras vidas completamente a ti, Señor. Que pongamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza únicamente en ti, Señor, porque no hay nada más que en lo que nosotros debamos confiar. Debemos estar firmes, arraigando nuestra fe solamente en ti, Señor, para que sea en nuestras vidas como tú lo quieres, Señor, para que se hagan tus propósitos tal y como los designaste desde antes de que nosotros fuéramos creados, Señor. Te lo pedimos, Señor, de todo corazón. Ponemos en ti nuestra confianza, nuestras vidas, Señor, nuestro entendimiento. Que todo lo que hagamos y todo lo que seamos sea solamente para glorificarte a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo hemos orado. Amén. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, aquí a mi familia que me está escuchando, muy amables. Espero que recordemos esta enseñanza y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Adiós.